El calendario divino del Evangelio. Cuando estudiamos el calendario del Evangelio, conviene ir al mismo principio, a la creación del calendario, tal como lo encontramos en el Pentateuco, especialmente en la creación, en el primer capítulo del mismo Génesis. Cuando consideramos los libros del Génesis y Éxodo, los dos primeros libros del Pentateuco, encontramos allí la historia de la creación en el libro del Génesis y la historia de la liberación, en aquel caso de la esclavitud egipcia, en el libro de Éxodo. Así también cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos la historia de la liberación o de la redención en los evangelios. Pero luego tenemos que ir al libro del Levítico en el Pentateuco para que nos muestre la doctrina de la liberación. Y en el caso del Nuevo Testamento, tenemos que ir a las epístolas y en especial la epístola a los Hebreos para conocer la doctrina de la redención, de la liberación, especialmente del pecado. Y todo estaba enmarcado, proyectado en un calendario. Ese calendario que originalmente fue para medir el tiempo antes que entrara el pecado, debió ser adaptado para proyectar el mensaje del Evangelio. Cuando vamos a los registros de los pueblos paganos, encontramos, por ejemplo, que los babilonios creían al principio que hubo una guerra entre los dioses más jóvenes y los dioses más viejos, porque los dioses más jóvenes debían trabajar hasta que se cansaron de trabajar y entonces se pelearon con los dioses más viejos. Y los dioses más viejos consiguieron a Marduk que viniera a defenderlos. Bueno, esta leyenda se modificó con el tiempo hasta determinar que los dioses más jóvenes hacían mucho ruido y los dioses más viejos se enojaron. Y en esa pelea consiguieron que viniera Marduk a defenderlos a condición de que los dioses más viejos lo pusieran como jefe del panteón. Y con el cadáver de Tiamat, a quien logró vencer Marduk, hizo el universo Marduk. Y decidieron crear al hombre para que hiciera el trabajo que ninguno de los dioses quería hacer. Y esas leyendas terminan exhortando a alabar a Marduk. Hoy nadie cree en esas leyendas ni las conoce. Y algunos teólogos han querido encontrar similitudes con el relato de la creación bíblica, pero es muy diferente. Por ejemplo, en el relato bíblico no se deifican los astros. Dios los crea y les asigna una función. Leamos Génesis 1, versículos 14 al 19. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras
la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde, y fue la mañana, el cuarto día. Vemos aquí que Dios está por encima de los astros, no en medio de una pelea de dioses, ya que los babilonios adoraban los astros. Y hay un orden que Dios pone en medio de un caos natural, como estaba la tierra antes de que Dios crease vida en ella. Hoy nosotros sabemos que existen exoplanetas. Los exoplanetas son planetas que circulan otras estrellas fuera del sistema solar. Pero también se han descubierto, aparte de más de 100 exoplanetas que ya se han visto, han descubierto que algunos planetas vagan solos en el universo. Y pudiera ser que la Tierra era uno de esos planetas que no estaban afiliados o ligados a un sistema estelar o solar. Y en el cuarto día Dios habría unido el planeta a el sistema solar que hoy nosotros conocemos. De hecho, hay algunos científicos que creen que Júpiter existió hasta aún antes que el Sol, según sus cálculos. ¿Y cómo es que hubo tarde y mañana el primer día, tarde y mañana el segundo día? Dios es luz y puede haberse colocado en el lugar donde más tarde estaría el Sol. Bueno, no sabemos cómo se habrá dado esto, pero lo que pensamos que ocurrió en el cuarto día es que Dios calibró el tiempo de tal manera que en el movimiento de la luna, en el movimiento de rotación de la Tierra y también alrededor del Sol, íbamos a poder tener los meses, también los días, y los años y las estaciones. Veamos primeramente la creación de la Tierra y el Sol. El ciclo anual de la Tierra es de 365 días, 5 horas y 48 minutos. En el caso de Marte son 686 días que le lleva a dar vuelta alrededor del Sol. Claro, está más lejos que la Tierra. Y los otros planetas más lejanos tienen más tiempo para dar vuelta, demoran más para dar vuelta alrededor del Sol. Varios días nuestros se dan en otros planetas porque en la Tierra tenemos una rotación que se da cada 24 horas. En Júpiter la rotación se da 9 horas y 55 minutos y en Saturno 10 horas y 33 minutos. Pensamos, y de hecho parece darlo a entender la Biblia, el Génesis, que hubo una alteración en la rotación de la Tierra con el diluvio. Por ejemplo, los tsunamis indonesios, el tsunami indonesio, corrió la rotación en 10 centímetros con respecto al eje de la Tierra
Y en Japón, el terremoto de Japón y maremoto o tsunami, 15 centímetros. Cuando vamos a ver lo que dice Génesis 8:22, encontramos que hay ahora frío y calor, cosa que no se había dicho en relación con el Edén original. Y esos tsunamis producen una redistribución de la masa de la Tierra, así como cuando hay una rueda que no está bien balanceada, se sacude distinto. Así también, mientras va girando la Tierra, un gran terremoto puede modificar algo, el movimiento incluso de la Tierra. Pero esos terremotos lo modificaron incluso el tiempo solo en fracción de segundos. ¿Qué se tienen en cuenta cuando quieren enviar naves al espacio? Para eso sí significa, aquí nosotros no nos damos cuenta. Bueno, Dios prometió mantener las estaciones. Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Así que mientras dure esta tierra, nada de eso cesará. Pasemos ahora a ver la luna, pero tal vez digamos algo más. Se ha podido percibir que hay una ralentización en la duración del día en 1 minuto, 8 segundos por siglo. En un milenio hay 11 minutos más que dura el día. En 2 milenios estaremos como en 22 minutos y desde el diluvio podemos tener días tal vez 1 hora más largos los días que lo que fue después del diluvio. No sabemos cómo habrá sido antes porque sabemos que el diluvio tiene que haber efectuado una transformación a un gran nivel en cuanto al movimiento de la Tierra. Pero pasemos ahora a considerar la luna. El ciclo lunar dura 29 días, 12 horas y 44 minutos. Y el calendario lunisolar dura 12 lunas, que tiene que ver con 10 y 11 días menos al año. Hay necesidad de un 13º mes cada 2 o 3 años que los antiguos agregaban para poder mantener las fiestas de las cosechas, por ejemplo, que responden más que nada al sol. Y uno puede preguntarse, ¿por qué Dios no hizo el movimiento de la luna de tal forma que coincidiera en forma exacta con con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol? Tal vez podemos responder a esto con otra pregunta. ¿Por qué Dios no hizo al mundo cuadrado? Bueno, todos los astros, como podemos ver, tienen una forma redonda. Y si Dios no hizo los astros para que marchasen en forma tan exacta y tan perfecta en la coordinación, es porque quiere que agucemos la mente. Y esas variaciones, esas diferencias, permiten medir el tiempo de una manera mucho más abarcante.
Y una de las cosas que deleitarán a los redimidos será, según las últimas páginas del libro El Gran Conflicto, o Conflicto de los Siglos, es mirar el movimiento de los soles y de las estrellas para aprender y medir sin duda tiempos que se extenderán hacia la eternidad. También se dieron eclipses. Los eclipses que ocultan repentinamente la iluminación de la luna permiten conocer hoy el tiempo exacto en que ciertos hechos del pasado que se enmarcaron con esos eclipses, el momento en que ocurrieron. Ahora, el calendario romano se olvidó de la luna, conservó los meses, pero le puso 30 días a cada mes. Y algunos emperadores, como Juliano, y el otro que fue Augusto, quisieron que los meses que llevaban su nombre tuviesen más días y le pusieron 31 días y le sacaron al pobre febrero que se quedó con 28 días. Pero otras medidas basadas en la luna tienen que ver con los ciclos metónicos en relación con el astrónomo griego Metón, aunque antes que Metón ya los babilonios e incluso los chinos conocían el ciclo que hoy todavía llamamos metónico. Tiene que ver con 235 meses hasta que la luna vuelve a su posición inicial. Pero no es tan exacto, de manera que no es fiable para tiempos tan extensos, por lo cual no los usaremos o no los usamos cuando tenemos que medir las fechas tan extensas como la de los 2300 días o años y otras fechas de larga duración. Veamos ahora las estrellas. Las estrellas también sirvieron para medir el tiempo. El mapa de las constelaciones, ustedes pueden ver uno de esos mapas. Trazan figuras a través de distintas estrellas. Y los chinos y otras civilizaciones tuvieron en cuenta esas constelaciones. Y el mes sideral se lo puede extraer por el paso de la luna a través de esas constelaciones, que dura 27 días y 1/3 de días. Ese es el mes sideral. Se lo usa menos, pero se lo conoce. También está el calendario temático o profético. Ese calendario temático o profético se lo usó para contar la historia del diluvio. Tiene que ver con 30 días fijos. Y cuando uno lee en detalle en el libro del Génesis la historia del diluvio, ve que está usando un calendario temático no dependiendo de los astros, y hasta nos preguntamos, claro, Moisés no pudo ver los astros, fue el diluvio. No podría ser debido a ese hecho, no sabemos. Pero se lo usa también en la Biblia, en los libros apocalípticos de Daniel y Apocalipsis, día por año y calendarios de 30 días cada mes, 1260 da 42 meses de 30 días, y eso lo vemos en Daniel y en Apocalipsis. Y era más fácil medir el tiempo profético con día por año
con algo fijo para evitar la especulación de si hubo un 13º mes o si el mes tuvo 28 días ese mes o 29 días. De manera que ese calendario temático existió y nos sirve hoy para medir más fácilmente el tiempo profético que señala la Biblia. Pasemos ahora a la semana. La semana no tiene un respaldo astronómico, no se la mide por mirar las estrellas, el sol o la luna, sino por la historia de la creación. No se basa en los astros, sino en la historia de la creación de este planeta. En Génesis 2, versículos 2 y 3 se nos dice: en el 7º día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. El sábado, la semana de la creación, con el descanso en el 7º día, llamado en la Biblia sábado, reposo, fue hecho para el hombre y le pertenece a Dios, es el día de Dios. Y Dios lo puso en el Decálogo. El libro de Éxodo, el capítulo 20, versículos 8 al 11 dice: acuérdate del sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos atmosféricos, y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. No es que Dios hizo un día de reposo y pensó a quién podemos crear para guardarlo. No, creó al hombre y le dio el sábado como un regalo. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 27, el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Palabras de Jesús. Ahora, los nombres de los días de la semana. Posteriormente, los romanos les pusieron nombres de los planetas, porque adoraban los planetas. Y el domingo, Sunday en inglés, es día del sol. Sonntag en alemán, día del sol. Era el día del sol. El lunes, de la luna. El martes, de Marte. El miércoles, de Mercurio. El jueves, de Júpiter. El viernes, de Venus. Y el día Saturday en inglés de Saturno, aunque la Biblia lo llama Sabbath, no ligado a los astros. Escribió Elena de White: me fue mostrado que si hubiera sido guardado el verdadero sábado, nunca habría habido un infiel o un ateo. La observancia del sábado habría preservado al mundo de la idolatría. La observancia hubiera evitado que apareciera la idolatría, la teoría de la evolución. Como quieren algunos darle atribuciones de un día de la semana a 1000 años en la creación. No, eso no se puede hacer con la Biblia, porque las plantas que fueron creadas en el 3er día no hubieran podido durar tanto tiempo sin la luz del sol. Hubo intentos de cambio en la historia. Intentaron cambiar el calendario divino. Los paganos
comenzaron el año en un lugar diferente. No tuvieron la historia de la liberación que Dios dio, ni tampoco la historia de la creación que enmarcaba la semana de la creación y al mismo tiempo, en el caso de la historia de la redención, la liberación de Egipto y el levantamiento del templo. Pero ellos quisieron cambiarlo y cambiaron el día de reposo. Lo advertía en la profecía Daniel 7:25. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Y por qué los hombres cambian como los musulmanes que pusieron el viernes como un día más sagrado o los cristianos de Roma el domingo? Porque no quieren honrar al Creador. Buscan evitar tener que reconocer al Creador y es el intento del diablo de distraer a la gente para llevarla a adorar a la criatura antes que al Creador. Pero Dios quiere que nosotros honremos a Dios en su santo día, en el séptimo día de la semana, sábado, el día de Dios, que fue hecho para nosotros. Ahora, ¿cuándo podemos comenzar y terminar el día, el mes y el año? Para hablar del día, ¿debemos comenzar en la mañana, cuando sale el sol, o cuando se pone? Dios indicó que debía comenzarse a computar el día una vez puesto el sol. La manera en que encontramos que se mide la Biblia, por eso el día del Señor, el sábado, el séptimo día, debía comenzar lo que hoy es el viernes a la puesta del sol, no a la medianoche como se lo hizo posteriormente o en la mañana. Y el mes, ¿cuándo debía comenzar? ¿En la luna menguante? ¿En la luna llena o en la luna creciente? Y nosotros encontramos que los meses del año, como los llama Números 28:14, los meses del año comenzaban en la primavera, pero con la luna creciente. Cuando aparecía la luz de la luna, ahora de la nueva luna, entonces ellos comenzaban el primer día del mes, que era normalmente 29 días. Cuando había nubes, ellos podían anticipar en un día, determinaban de todas maneras que no pasara el tiempo más de un día para comenzar a computar el nuevo mes. Y la historia de Israel, del calendario israelita, nos muestra que el comienzo de los meses se basó en la historia, en la cosecha y en el templo. Leamos Éxodo 12:2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Y Abib significa cebada. Cuando comenzaban a ofrecerse las primicias de la cosecha de la cebada. En Éxodo 42 se nos dice que en el primer día del primer mes debían levantar el santuario, la tienda de la reunión, lo que Dios le ordenó hacer a Moisés. Y este primer mes fue el mes de la liberación de Egipto, cuando se celebró la Pascua, que consistió en poner sangre del sacrificio del cordero sobre el dintel de las puertas para que el ángel exterminador pasase y no tocase los primogénitos de Israel. Leamos Éxodo 40, versículos 12 y versículos 12 al 15.
En el primer día del primer mes harás levantar el santuario, la tienda de la reunión. Harás llegar a Aarón y a sus hijos a la entrada del santuario y los lavarás con agua. Vestirás a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y consagrarás para que sea mi sacerdote. Después acercarás a sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. De manera que el primer mes era el mes de la inauguración del templo y del sacerdocio. Recordaba la liberación de Egipto, como después la Santa Cena iba a recordar en la época pascual la liberación del pecado que el Hijo de Dios iba a dar al ofrecer su vida por los pecadores como un cordero limpio e inocente. Y también fue en esa época que Jesús fue hecho sumo sacerdote, ahora en el nuevo templo, el templo del cielo. Y tenían los egipcios y los romanos una manera especial de contar los años. Estaban los solsticios de verano e invierno y los equinoccios de primavera y de otoño en relación con la posición del sol, de la tierra en conexión con el sol. Así que el comienzo de los años, dónde entrar para comenzar a contar los años, podía variar en los pueblos. Los egipcios y los romanos comenzaban el año en el hemisferio norte, donde estaban, con el solsticio de invierno, que tenía una cara para adelante más vieja, mirando al pasado, y otra cara hacia adelante, mirando hacia el futuro, el nuevo año. Pero los israelitas comenzaban el primer mes del año, en los meses del año, como leímos en Números, recién en el libro de Números, los comenzaban en la primavera. Cuando la luz de la luna comenzaba a verse de nuevo. Y terminaban ese calendario sacerdotal o del templo o de fiestas, lo terminaban en el séptimo mes, cuando comenzaba el otoño, terminaba la cosecha y al mismo tiempo comenzaba un calendario real o civil, como lo llaman hoy, porque no existían reyes en esa época. Y en ese séptimo mes se purificaba el santuario en el día de la expiación y los israelitas quedaban limpios de todos los pecados del año y podían comenzar un nuevo año. Ese día era un símbolo del juicio final. Leamos Levítico 16, 29 y 30, que habla del día de la expiación. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios, seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Y Levítico 23, 29 dice, si alguna persona no se humilla en ese mismo día, será cortada de su pueblo. Eso muestra que ese era un día de juicio, en donde quedarían limpios de todos sus pecados o serían eliminados de la congregación del pueblo de Dios. Algo que ocurrirá al concluir el juicio en la crisis final de este mundo. Levítico 25, 9 al 10 nos muestra el comienzo de este calendario que llamamos calendario real, porque en el libro de Deuteronomio Dios anunció que iba a haber reyes en Israel.
Entonces, dice allí, tocarás fuertemente el cuerno de carnero, la trompeta. El 10º día del 7º mes, en el día de la expiación, tocaréis el cuerno por toda la tierra. Así consagraréis el 50º año, es decir, el año 50, y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Comenzaba el año del jubileo. Había un comienzo de meses que comenzaba en la primavera, con la inauguración del templo y del sacerdocio y del comienzo de las fiestas. Y había en el 7º mes, al concluir el año de fiestas, cuando terminaba los servicios regulares del templo en el día de la expiación, y se lo completaba con la fiesta de las cabañas. En el futuro podemos tocar más en detalle esto. Y entonces comenzaba un año de jubileo de completa libertad. Y eso representa la segunda venida de Cristo, donde los ángeles, mis ángeles, dijo Jesús, tocarán la trompeta de libertad. En Éxodo 23:16 dice, festejen la fiesta de la cosecha al completarse el ciclo del año. La fiesta de las cabañas, como se la llama, o de los tabernáculos. Éxodo 23:16, festejen la fiesta de la cosecha cuando el año se haya ido, esa fiesta de las cabañas o tabernáculos, al juntar vuestros granos del campo. Una vez que se juntaban todos los granos, ahora podían dar por cerrado ese ciclo y comenzar el año civil o el año real. En Deuteronomio 31, versículos 9 al 11, se nos dice, al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas. Aquí no podemos hablar de la remisión de deudas, del año de reposo que comenzaban allí, donde las personas quedaban libres de todas sus deudas, de la liberación de los esclavos que por cierto tiempo se habían entregado para poder pagar deudas para cumplir cierto periodo de servicio. Pero se remitían las deudas, quedaban libres de las deudas, quedaban libres de todos los pecados del año, según ya vimos. Y entonces, al fin de cada 7 años, partiendo del otoño, se daba la fiesta de los tabernáculos. Y dice el texto, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escoja, leerás esta ley, el Pentateuco, la ley de Dios, delante de todo Israel, a oídos de ellos. Este era el calendario conocido como real. Cuando un rey moría, su hijo lo sucedía. Y ese hijo tenía un año ascensional, como lo llamaban, pero comenzaban a computarse sus años cuando llegaba el otoño, llegaba el día de la expiación. Algunos creen que comenzaba a computarse el año en el 1 del 7º mes. Mis estudios me han llevado a la conclusión de que era en el 10º día del 7º mes, en el día de la expiación. Leamos lo que dice Deuteronomio, capítulo 17, versículos 14 al 18, al anunciar la asunción del rey al trono. Cuando entres en la tierra, dijo Dios, pondrá sobre ti al rey que el Eterno tu Dios escoja. Cuando suba al trono real, escribirá para su uso en un libro una copia de esta ley del original que posean los sacerdotes levitas. Aquí nosotros vemos que
el rey iba a recibir una copia del libro de la ley. Hay mucho para decir sobre esto. Considero eso en este libro. El libro se titula Los tiempos apocalípticos del santuario. Y allí considero que en el año sabático, que comenzaba en el otoño, se debía leer el libro que estaba guardado en el lugar santísimo del templo terrenal. En una serie que preparé por YouTube televisada de diálogos sobre el templo del Apocalipsis, abordo más en detalle este punto. Y cuando un rey moría, su hijo lo sucedía, pero no se le computaba el año a partir del momento en que sucedía al padre, sino a partir del séptimo mes, a partir del comienzo del calendario real. Y al primer año que había reemplazado al padre se lo llamaba año ascensional. Y esta fue una práctica regular de computar los años reales a partir del otoño, no solo para los reyes de Israel, sino también para los reyes de otras naciones. Cuando las 10 tribus del norte se separaron de Judá y formaron un reino aparte, apóstata, ellos quisieron empezar a contar los años en la primavera para competir con el calendario del templo. Aún así, podían computar los años basándose en el calendario de primavera o el calendario del otoño. Pero para contabilizar los años de los reyes, usaban normalmente el calendario de otoño. Cristo fue hecho sumo sacerdote en la primavera. Ascendió a los cielos después de ofrecerse en sacrificio por el pecado, y allí el Hijo de Dios murió y ascendió al cielo al tercer día, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Compara el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos esa entronización de Cristo a la diestra de Dios como siendo una entronización equivalente a la de Melquisedec, que fue sacerdote y rey. Él fue hijo de David, pero Dios le había prometido a David que un hijo suyo iba a ser no solo rey, sino sacerdote. Cuando terminase la mediación como sumo sacerdote, entonces pasaría a asumir el trono de David, que debía contabilizarse en el calendario apocalíptico en el otoño. Esto lo he visto en otros temas. Esto lo considero ampliamente en este libro. Y también en el tercer seminario del santuario, este es el cuarto. Pero dejemos estas fiestas que celebraban las primeras el sacerdocio y las últimas fiestas el reino. Y pasemos a concluir hablando del propósito de la creación. ¿Para qué creó Dios este mundo? En Isaías 45, 18 encontramos: el Señor es Dios. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma el Eterno, y no hay
otro. Ningún otro planeta de este sistema solar fue hecho para ser habitado. Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol y no se puede vivir allí. Tiene una cara que da siempre al Sol por la manera en que gira y es demasiado caliente. Y una parte en donde siempre hay sombra y como no hay atmósfera, es siempre fría. Pasemos a Venus. Venus es muy caliente. Lanzaron una sonda los hombres queriendo ver si podían resistirla al calor y se habrá quemado, perdieron todo contacto y están queriendo ver si pueden de alguna manera medir su topografía. Y está la Tierra, deliciosa para habitar como Dios la hizo. Y vamos a Marte y los hombres han podido llegar a Marte, el planeta rojo, como lo llaman. Pero no es un planeta hecho para vivir. Elon Musk, uno de los magnates más grandes de la Tierra, está haciendo planes, sueña con poder viajar con su esposa e instalarse en Marte. Le regalo ese sueño. Yo estoy contento con este planeta que Dios hizo, aunque algo destartalado por el abuso del hombre de esta creación. Y vamos al siguiente planeta que está más allá de la Tierra, está Marte, pero después está Júpiter. La gravedad de Júpiter es mucho más grande y la gravedad de Júpiter hace que si tuviéramos que ir allí no tendríamos fuerza para levantar la cabeza, una fuerza increíble y la temperatura no da para eso. Y lo mismo Saturno. Y cuanto más nos alejamos, peor es. Pero en esta tierra Dios puso la vida. Dios la creó para ser habitada. Y en cuanto a los seres humanos, ¿qué hizo el Señor? Isaías 43, versículos 5 al 7 dice: trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos creó para su propia gloria. No somos cualquier cosa. Somos el gozo, la alegría del Señor y aún de la creación celestial. Querido amigo y hermano que me estás viendo y escuchando en este momento, ese es el propósito de nuestra vida, honrar y glorificar a Dios. Y por eso en la crisis final del mundo, uno de los 3 mensajes angélicos comienza diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora del juicio. Todo lo que no da gloria a Dios perecerá. Pero si nosotros damos gloria a Dios, honramos a Dios con el regalo de la vida que nos dio, podremos vivir eternamente en su reino. Porque su Hijo dio su vida para cubrir nuestros pecados y nos da de su Espíritu para que podamos guardar su ley y estar en condiciones de habitar entre los ángeles de Dios, entre esa sociedad, esa familia celestial, en donde no se violan las leyes divinas. ¿Quieres vivir eternamente? Ponte en sintonía con el Creador y el Redentor de esta creación. Inclinemos el rostro para orar. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque al crear este mundo pensaste en nosotros y nos quieres dar la vida eterna. Y pusiste un calendario para que nosotros pudiésemos saber lo que ocurrió en la historia.
Pusiste un calendario que le permitió a Israel, a diferencia de muchos pueblos que tenían leyendas sobre sus orígenes, de ser un pueblo histórico y de hacer historia. Porque en esa historia tú te revelas. Y queremos, Señor, aceptar los principios del calendario divino, no cambiarlos, no transformarlos para hacer otra cosa, sino que podamos honrarte con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén.